Hola, buenas tardes. Quiero empezar lamentando los 812 fallecidos que un día más nos desgarran en España. Ya son demasiados, ya son más de 6.000 personas las que han perdido la vida en esta crisis del coronavirus. Y hoy me quiero acordar especialmente de sus familias, porque están viviendo un dolor irreparable, sin poder despedirles en las UCIs, sin poder ni siquiera acompañarles en el tanatorio o acudir al funeral en el cementerio. Creo que la sociedad española es suficientemente madura para que empecemos a visibilizar este desgarro, que muchas veces ni siquiera las propias autoridades están poniendo en valor. Es verdad que España aplaude a aquellos héroes que intentan minimizar las víctimas, pero creo que tenemos que recordar aún más a los que no han conseguido superar esta pandemia. Por eso cualquier iniciativa de luto, de duelo, cualquier acompañamiento de toda la sociedad a miles de familias que lo están pasando francamente mal y que no están teniendo testimonios en los medios de comunicación y muchas veces tampoco espacio por parte de los responsables públicos, yo hoy sí quiero decir que es esencial, porque las cifras siguen siendo escalofriantes. 800 personas, 700, 600. Ni en los peores ataques terroristas hemos visto estas cifras, ni en las peores pandemias de las últimas décadas. Y por eso creo que es absolutamente imprescindible que seamos conscientes de la dimensión de esta catástrofe y que lo seamos además diciéndole a las víctimas y a sus familiares que lo somos, que estamos con ellos y que cuando pase la crisis sanitaria estaremos a la altura para rehabilitar ese dolor y para resarcir muchas veces la carencia que han tenido para poderles acompañar. Hoy también me quiero acompañar y me quiero acordar, acompañándoles de todos los personales sanitarios, los profesionales que están en los hospitales dando lo mejor de sí mismos, con pocos medios, con jornadas interminables. Y por eso nuestra reivindicación sigue siendo que se garantice el material de protección. Voy a intentar no hacer las críticas al Gobierno, sino plantearlas en positivo. ¿Qué es lo que estaríamos haciendo si tuviéramos la responsabilidad de gobernar? Yo no habría dicho cifras que no eran ciertas en relación a la compra o los plazos o los proveedores de material sanitario. Yo tampoco llevaría más de 10 días en un estado de alarma con plenas responsabilidades, con un mando único, sin garantizar que todos los médicos, todas las enfermeras, los celadores, todas las personas que están también en farmacias o en distribución logística o que están en los servicios esenciales de reparto, tuvieran toda la protección necesaria para no contagiarse. También los profesionales de las residencias de ancianos, también los responsables de los servicios funerarios. Y por eso, después del baile de cifras y después de las acusaciones que se oyeron, se traslucieron de la reunión de las comunidades autónomas ayer, creo que es esencial que el Gobierno ya diga la verdad, diga dónde está el material, cómo está llegando, en qué condiciones y cuándo se va a garantizar plenamente la protección de nuestro personal que está dando la batalla contra este virus, muy en especial aquellos que están en los hospitales, en los centros de salud, en las residencias de ancianos y en las unidades de cuidados intensivos, que necesitan cuanto antes ya los respiradores. También los test. Miren, los test no es una cuestión simplemente de evaluación de la pandemia a nivel nacional, es también una cuestión de prestigio del Estado. Lo que hemos escuchado por parte de ministras diciendo que no se había podido resistir a las gangas, o lo que hemos escuchado por parte de un ministro responsable de esta pandemia diciendo que primero eran 5.000, luego 55.000, luego 650.000 los test erróneos, es algo muy grave por el prestigio de España y por la incapacidad que se tiene de gestionar esta crisis. Pero hay algo más. Cuanto más tardemos en hacer test masivos, más difícil será derrotar a esta pandemia. Yo hace ya más de una semana dije que el modelo coreano y japonés tiene que ser el que nos acompañe siempre. Porque cuando consigamos masivamente saber qué sectores de la población están contagiados, podemos ir también reactivando la economía y podremos también ir levantando las medidas muy severas de confinamiento. Por tanto, por favor, que los test lleguen ya de forma masiva y de proveedores acreditados y, si es posible, también que se nos dé cuenta de quién fue el proveedor que tuvo este error tan grave. En cuanto a la rendición de cuentas, venimos diciendo que es fundamental que el Congreso siga abierto. Esta semana no hay actividad parlamentaria. Creo que es fundamental que cuando la oposición concede poderes extraordinarios al Gobierno, el Gobierno rinda cuentas, sea transparente y que lo haga el presidente del Gobierno en primera persona en el Pleno del Congreso de los Diputados.
y que se habilite una comisión específica, no la de sanidad, sino de seguimiento de toda la catástrofe sanitaria y ya también económica que está ocasionando este virus. Por tanto, lo que queremos decir es que después de 200 iniciativas parlamentarias no hemos tenido respuesta. Queremos contribuir. Yo el viernes estuve en la comisión de expertos del Partido Popular con exministros, con exsecretarios de Estado, con consejeros que ya han tenido que lidiar con estos tipos de catástrofes sanitarias, afortunadamente más leves, pero que lo hicieron eficazmente. Y también tengo que decir que es absolutamente esencial que la lealtad y la unidad que pide el Gobierno sea en las dos direcciones. Yo decía el otro día, lealtad sí, pero con responsabilidad, unidad sí, con eficacia. El Gobierno no está siendo leal con la oposición. Yo he de decir que la información que estoy recibiendo no es cierta, ni en la conversación privada que tuve con el presidente del Gobierno pasado lunes, ni tampoco la información que han recibido los presidentes de comunidades autónomas y, por lo que me consta, tampoco los agentes sociales. Es fundamental que haya transparencia y que haya sinceridad, porque no podemos derrotar a esta pandemia si no hay una información veraz, si tenemos mentiras encima de la mesa. Y con esto quiero llegar a la cuestión económica. El pasado lunes, desde el Gobierno se nos dijo que no se iba a hacer un cierre económico total y se pidió al partido principal de la oposición que no se condicionara nuestro apoyo al estado de alarma, a su prórroga, con una reivindicación de un cierre mayor de la economía. Esta es la información que se me dio directamente. Esta información se ha incumplido. Y eso es una deslealtad con el principal partido de la oposición. Vale que llevamos 20 días enterándonos de las novedades por la prensa. Vale que estamos votando reales decretos sin conocer su contenido. Vale que a veces hasta ni nos miran a la cara. Ya no digo ni agradecer el esfuerzo que estamos haciendo de lealtad, de compromiso y de unidad en la derrota de este virus. Pero lo que no se nos puede dar es información falsa. Porque entonces no podemos remar en la misma dirección si estamos yendo a un precipicio. Remaremos en la misma dirección si pensamos que las políticas que se están planteando a la nación son adecuadas y si contamos con toda la información para someterlas a votación posteriormente. Así lo hicimos en los dos primeros decretos económicos. Yo lo pedí el 9 de marzo. Llegaron días después. Se incluyeron cuestiones y otras no. Pensábamos que eran insuficientes, que llegaban tarde, pero era fundamental que estuviéramos juntos para las primeras medidas de choque económicas y sociales contra este virus. Pero ha habido un cambio de 180 grados en los dos reales decretos que se conocieron el viernes y ayer, ante un retraso además injustificado de la publicación del mismo en el BOE. No podemos seguir con esta inseguridad jurídica en la economía nacional. Después de la crisis sanitaria ya ha llegado una crisis económica que es gravísima y que probablemente en unos días arroje 1 millón o más de 1 millón de desempleados más a ya un sistema laboral muy tocado en nuestro país. Por eso no entendemos la deriva del Gobierno de España hacia las tesis de Podemos y no entendemos cómo se permite, por ejemplo, vía tuit, que Podemos alardee de que la propiedad privada puede ser expropiada o incluso que se alardeara el otro día en una cuenta oficial de que, aprovechando la emergencia del virus, se iban a derogar reformas laborales o económicas. Creo que esto no es sensato. Esto no es lo que necesita España. Por eso nosotros no vamos a poder apoyar estos dos reales decretos si no se modifican. Lo que queremos es que la economía productiva en España no se resienta. Si hay un cierre económico mayor, como pedían algunas autonomías, yo ya dije el lunes pasado que habría que ver autonomía a autonomía, sector productivo a sector productivo, fábrica a fábrica, pero aún así si se decretara, y lo incardino en las medidas sanitarias que tuviéramos que aprobar por responsabilidad, no puede recaer ese coste en las empresas. Tendrá que recaer en el Estado, porque si no esas empresas acabarán cerrando por mucho que se intente prohibir el despido. Y cuando cierren esas empresas, no habrá ninguna posibilidad para sacarlas de la hibernación. Se quedarán congeladas, no se van a recuperar. Por eso queremos dejar muy claro, es el Estado el que tiene que establecer los mecanismos de liquidez para que las empresas no cierren. Es el Estado el que tiene que articular que las prestaciones por los ERTEs lleguen en su plazo determinado, no el 10 de abril ni el 10 de mayo. Hay trabajadores que van a necesitar esas prestaciones para hacer la compra en pocos días. Es fundamental que el Estado se articula medidas de contención del impacto social,
en suministros de agua, de gas o hipotecarios, lo haga como otros países europeos, dando ese dinero a las personas vulnerables o incluso articulando medidas de ayuda a las empresas o a las personas vulnerables en las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias para las rentas mínimas y para el apoyo de este tipo de medidas de sujeción del empleo en las empresas que están pasando dificultades. Y creo que también es absolutamente esencial que el Estado no esté prestando dinero para recaudarlo con la otra mano en vía impuestos. Llevamos ya casi 3 semanas diciendo que tiene que haber exenciones fiscales, bajadas de impuestos, tiene que haber carencia del pago de la cuota de los autónomos, tiene que haber la posibilidad de que las empresas no tengan que pagar el impuesto de sociedades, ni el IVA, ni el IRPF, ni los autónomos tengan que pagar las cotizaciones a la seguridad social o las cuotas cuando no tienen ningún ingreso. A ingresos cero, cuotas cero. Si una empresa no tiene actividad y no ingresa, no puede pagar los impuestos. Hay que atrasar el cobro de los impuestos en una campaña que ya ha empezado y que el Gobierno ya está reclamando en las redes sociales. Por tanto, así no, así no. Nosotros seguimos con la mano tendida. Nunca ha habido una oposición más leal y más generosa en un apoyo a medidas tan drásticas a un Gobierno que tiene todos los poderes. Nunca ha habido una oposición que haya eludido la crítica por las formas, por las mentiras, por las deslealtades, por la ocultación de información. Lo importante es derrotar al virus, lo importante es estar con los españoles, claro que sí. Primero salvar vidas, luego hablaremos de economía. Pero el problema es que cuando nos llegan reales decretos sin anunciar, como un trágala, ya lo aprobará la oposición responsable y leal, aunque no lo haya notificado, nosotros, insisto, no podemos seguir remando en una misma dirección si en esa dirección hay una cascada o hay un despeñadero. Por tanto, insistimos, hay 15 días para modificar estas cuestiones. No nos podemos llevar por delante todo el sistema productivo de un país que ya estaba económicamente muy tocado. E insisto, para apoyar a los más necesitados, a los trabajadores que nos miran con gran preocupación, que no entienden las comparecencias con teleprompter o con guión del presidente del Gobierno, que no entienden por qué no hablamos con el corazón y les decimos realmente que estamos preocupados con ellos, por sus problemas de salud y por sus problemas para llegar a fin de mes, no podremos arreglar esto. Los trabajadores tienen que estar tranquilos, sí, en casa, peleando contra el virus, pero tienen que saber que su empresa o su empleador autónomo va a seguir ahí con la persiana abierta cuando pase todo esto. Y por eso nosotros reivindicamos nuestro paquete de choque de medidas del 9 de marzo y la incorporación que ya la Organización de Trabajadores Autónomos, ATA, o también las organizaciones empresariales y de pymes están planteando. Hay que salir juntos, pero hay que salir juntos hablando con la oposición, hablando con las comunidades autónomas, hablando con los agentes sociales, tanto patronal como sindicatos, y sobre todo sin agendas ideológicas radicales. No estamos para hacer ingeniería social, no estamos para saltar los cielos, estamos para acabar con el virus y estamos para rescatar una economía que puede causar estragos después de derrotar a esta pandemia. Y como siempre, me pongo a su disposición en directo a las preguntas de la prensa. Las estoy viendo yo delante en esta pantalla. Y si les parece bien, empezamos con Susana Camacho. Sí. Sí, empezamos con Susana Camacho, de News. Ahora, buenas tardes, presidente Casado. Hay una cosa que no entiendo muy bien. Algunas de las comunidades del Partido Popular, como Murcia o incluso el alcalde de Madrid, habían pedido que ese confinamiento se fuera más endureciera. Sin embargo, por sus palabras entiendo que ustedes no lo van a apoyar. ¿Qué es lo que no les gusta? ¿En qué sentido no les gusta que se endurezcan las medidas de confinamiento? Gracias, Susana, y gracias por la labor también que hacen los medios de comunicación. No siempre, voy a apagar el micrófono, no siempre con la posibilidad de preguntar en directo. Sí, lo he dicho anteriormente. Nosotros apoyamos todas las medidas sanitarias, en este caso si hay un confinamiento elevado para intentar acotar los contagios, nosotros estamos a favor. Pero hay dos matices. El primero, el que dije el pasado lunes.
hay que verlo autonomía a autonomía, sector productivo a sector productivo y con una seguridad jurídica de la que ha carecido el Gobierno al tomar esta medida tan drástica y, si es posible, también una interlocución con los afectados, la oposición, que tiene que apoyar el Real Decreto. Ya hemos visto que los socios del Gobierno no apoyaron los Reales Decretos el pasado miércoles, y también los agentes sociales. ¿Eso qué quiere decir? Yo la semana pasada decía, no es lo mismo un sector turístico de Murcia que un sector turístico de Madrid, en el que hay mucho policía, guardia civil, médico, que está durmiendo en hoteles para prestar asistencia en los hospitales o en las medidas de confinamiento, pero sobre todo lo que estoy diciendo es que se tiene que hacer de forma puntual y con cierto margen de maniobra. Está pasando una cosa aquí en el Gobierno, y es la semana pasada, para la prórroga del estado de alarma no se le informó al que tiene que aprobarla, que es el presidente del principal partido de la oposición. Se informó a las comunidades autónomas. Y este fin de semana ha pasado algo similar. No se ha informado a las comunidades autónomas, sino que se ha informado a los medios de comunicación en un meeting realizado a las 7 de la tarde. Entonces, lo primero que hay que hacer es que estas medidas se tomen, como han dicho la mayoría de los presidentes autonómicos, de forma coordinada. Nosotros no estamos diciendo que estemos en contra de una medida que va a atajar los contagios. Si las autoridades sanitarias y del Gobierno, que tiene mando único, así lo considera y tiene la responsabilidad de explicarlo y luego dar cuentas. Lo que estamos diciendo es que se analizara autonomía por autonomía, provincia a provincia, sector a sector, casi fábrica a fábrica, que es como se ha hecho en otros países. Esa es la primera reflexión. Pero la segunda, por la que este Real Decreto se tiene que modificar, es que no estamos de acuerdo en quién está pagando esta medida. Porque la están pagando las empresas, es decir, los trabajadores. Cuando en España se habla de las empresas, parece que estamos hablando de Inditex. Por cierto, que habría que hablar más de Inditex y de las grandes empresas que están siendo tan solidarias y trayendo tanto material, por mucho que no les guste a algunos miembros del Gobierno. Pero es que el 90% de las empresas en España son pymes, y de esas casi la totalidad micropymes. Son empresas con muy pocos trabajadores, son talleres, son fruterías, son una gestoría. Y, por tanto, el hecho de que el Gobierno diga, usted paga este sueldo y ya recuperará, por cierto, en un plazo demasiado corto para las curvas de recuperación que dice el propio Gobierno, hasta el 31 de diciembre, las horas o las vacaciones pagadas, es una medida tremendamente injusta para ese sector productivo, porque quien esté ya haciendo uso de sus pocos recursos para pagar los costes fijos, alquiler de la nave, agua, luz de la empresa, y ahora tiene que, sin estar funcionando la empresa, pagar las nóminas aunque no se trabaje y no se ingrese, esa empresa, unido al otro Real Decreto que dificulta la flexibilidad de la plantilla, puede decidir cerrar. O dicho de otra forma, ante la decisión de los emprendedores autónomos y empresarios que hoy están pensando, ¿me arriesgo por España y por mis trabajadores y por mi familia? ¿Me endeudo hasta las cejas? ¿Intento sortear la burocracia para pedir alguna póliza de crédito, pero aguanto el chaparrón? ¿O cierro la empresa? Esa es la decisión que van a tomar muchos empresarios, muchos autónomos, muchos emprendedores esta semana. Por eso insisto, es la repercusión de esa medida la que no está bien tomada. Tiene que ser el Estado el que garantice la cobertura de esos sueldos, como se hizo en el primero y el segundo de los Reales Decretos, a través de la compensación de los costes laborales a través de los ERTES. Entonces, esto tiene que ir totalmente unido, porque si no es muy difícil que se nos pida a la oposición generosidad, si no hay coherencias, hay un desconocimiento absoluto de la economía real y si hay un desprecio a lo que están pidiendo las organizaciones empresariales y de autónomos simplemente por un criterio ideológico, de cuanto peor mejor, de que si se rompe el sistema productivo ya lo expropiaremos o nacionalizaremos. Eso no es lo que quiere, yo creo que la mayoría de los españoles, que son trabajadores por cuenta ajena, que quieren estar en su casa, no solo cuidándose ellos, sino no contagiando a nadie, pero quieren tener las garantías de que por mucho que les den una prestación, su negocio, su empleador, no va a quebrar. Y con estas medidas de este fin de semana, eso se hace francamente difícil. Por tanto, recapitulo. Una cosa son medidas sanitarias, con todas las críticas que podamos hacer, que estamos apoyándolas, y en este caso el confinamiento, teniendo nuestras reservas, como hemos dicho, y yo como anticipé hace una semana, perfectamente compatible, por cierto, a lo que dice el presidente de la región de Murcia, el alcalde de Madrid,
el presidente de la Junta de Andalucía y el presidente de la Junta de Castilla y León, que son los que hablaron de un agravamiento de estas restricciones, pero no en términos globales, sino hablaron de su autonomía, de sus sectores. Uno habló de movilidad de personas, otro habló del sector turístico, otro habló del sector productivo. En definitiva, apoyo a las medidas que se tomen por el mando único de un estado de alarma, pero que no paguen los que dan empleo al 70% de los trabajadores en España. Sí, Marisa Piqueras sí, no sé si me escucha. Marisa Piqueras de Antena 3, digo de Europa Press, perdón. Tiene que habilitar el micro. Ese ya no le queda, tiene que hacerlo ella. Bueno, pues pasa a la siguiente. Mientras... Ya. Ahora. Sí. ¿Me escucháis vosotros? Sí. Sí. Se ha quitado ya el micro de nuevo. Se lo va a quitar, sí. Pasa a la siguiente, si no, Presi. Lo estáis poniendo vosotros, ¿Hola? Ya. Ahora sí. Ahora, Marisa, ahora te escucho. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Sigue? Sí, te escuchamos. Hola. Sí. Habilita el presidente. Ya, lo estoy haciendo. Sí, habilítatelo. Hola, perfecto. Quería preguntarle... Sí. Perfecto. Quería preguntarle si el Partido Popular ya se plantea pedir dimisiones de miembros del Gobierno. Y, en segundo lugar, quería preguntarle también qué le parece al Partido Popular la actitud que están manteniendo Alemania y Holanda en esta crisis. Gracias. Sí. La primera pregunta de Marisa Piqueras de Europa Press me preguntaba cómo valoramos posibles peticiones de dimisiones al Gobierno. Yo he dicho que no es momento de pedir responsabilidades, que no vamos a hacer lo que nos hicieron a nosotros. Yo recordaba el otro día en la sesión plenaria que nosotros, en la crisis del ébola, por un contagio de una enfermera que al final se acabó curando, se pidió la dimisión de la ministra y unas críticas terribles a lo que estaba haciendo el Gobierno. Nosotros no somos como ellos. Lo que pedimos es rendición de cuentas, transparencia, eficacia y urgencia en la asunción de las medidas después de una semana francamente preocupante para todos los españoles por parte de la gestión del mando único. Entonces, en este caso, yo creo que es el presidente del Gobierno el que debería ser un poco más humilde y un poco más autocrítico. Yo, de verdad, que cada vez que veo una comparecencia de Pedro Sánchez, y la suelo ver en familia, me extraña que todo diga que lo haya hecho bien, porque hay que recordar que las cifras de muertes en España ahora mismo multiplican por 40 las que ha habido en China si tenemos en cuenta la proporcionalidad de la población. Claro, que esto no va bien y yo creo que lo primero es mirar a los españoles a los que les estás pidiendo un esfuerzo tan terrible como estar en su casa durante un mes, encerrados, sin poder salir a trabajar o a pasear a los niños o a hacer ejercicio o a salir a la compra más que lo imprescindible, sin decir, oiga, algo habremos hecho mal, ¿no? El otro día, en una rueda de prensa del mando único, un teniente coronel de la Guardia Civil, el responsable de Interior, reconoció que hace 3 meses dieron las indicaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que empezaran a comprar material de protección por la gravedad de la pandemia. El secretario de Estado de Comunicación intentó corregir y dijo, dirá usted 3 semanas. Y dijo, no, hace 3 meses. Bueno, pues ¿por qué estaban informadas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Que me parece fenomenal, menos mal. Y no estaban informados las delegaciones del Gobierno para no permitir manifestaciones o eventos deportivos, o no estaban informados los presidentes de las comunidades autónomas a los que ahora les intentan hacer responsables porque no anticiparon las medidas de protección y clínicas. ¿Quién puede anticipar esto si el Gobierno dice que no hay ningún riesgo? ¿Cuántas UCIs tienen que estar vacías durante años hasta que llegue una pandemia si el Gobierno no dice que hay una crisis sanitaria e insta no a recortes en sanidad por carta como se conoció el jueves, sino insta a reforzar la compra de material de respiradores
y de camas disponibles en cuidados intensivos? La responsabilidad es del Gobierno, no es por responsabilizarle a ellos. El otro día nos lo contaban Ana Pastor y Dolors Montserrat como ministras de Sanidad. Dicen, nuestras gestiones de la hepatitis o del SARS tuvimos que hacer un mando único de facto, sin necesidad de un decreto de alarma. Coordinábamos al resto de ministros, claro, porque es una emergencia sanitaria. En este caso, más aún, antes incluso que el decreto del estado de alarma. Por tanto, las responsabilidades llegarán. Ya hay asociaciones de médicos y de pacientes que las están exigiendo. El partido de la oposición va a seguir siendo leal, pero pedimos al cambio esa misma lealtad recíproca para informarnos, para cotejar las medidas con nosotros y, por cierto, para no hacer vídeos y acusaciones injustas a las administraciones en las que gobierna el Partido Popular. El otro día en sede parlamentaria tuve que leer los datos de la OCDE respecto al enorme incremento de presupuesto para la sanidad pública durante el último gobierno del Partido Popular. Y tuve que leer los datos objetivos de personal de la Comunidad de Madrid para ver el gran incremento de personal sanitario en una comunidad autónoma que, según el Partido Socialista, en su cuenta de Twitter oficial, tiene la responsabilidad de que haya muertes en residencias de ancianos. Eso no es lealtad. Por tanto, yo pido la misma lealtad que estamos ejerciendo. Y respecto a lo que está pasando en Europa, yo creo que esto de buscar enemigos exteriores es algo ya muy pasado en España y felizmente superado. Europa somos todos, pero creo que no es bueno que el Gobierno primero eche la culpa al Partido Popular, cuando gobernó hace no sé cuántos años. Luego eche la culpa a las comunidades autónomas, sobre las que tiene ahora un mando único en un estado excepcional de alarma. Y ahora eche la culpa a Europa. Hombre, yo creo sinceramente que no hay que buscar falsos responsables. Lo que habrá que ser es influyente en la Unión Europea para intentar acompasar las medidas extraordinarias de liquidez con las que se tomen en España. No podemos basar todo en lo que vaya a hacer Europa, o Holanda o Alemania. Ya tengo que decir que Europa está activando un mecanismo muy importante a través del Banco Central Europeo, que está comprando prácticamente un 2% del PIB español en deuda pública. Hoy lo ha dicho el vicepresidente Luis de Guindos en una entrevista. Por tanto, Europa, sus instituciones ya están actuando. ¿Que ahora hay que mutualizar o que hay que intentar lanzar alguna iniciativa de solidaridad? Bueno, pues eso es algo que habrá que debatir, pero sin hacerles culpables de nuestra imprevisión. Y una cosa más, esta crisis no es simétrica. Yo llevo escuchando demasiados días ya al presidente del Gobierno hablar de la simetría en la crisis. No es simétrica. No es simétrica en la afectación, en las medidas previas de protección, y no es simétrica tampoco en cómo nos ha pillado económicamente. A Alemania le ha pillado con la deuda saneada, con el déficit saneado, y por tanto ahora mismo a pulmón puede meter $500.000 de euros para paliar estas medidas. En España tenemos que anunciar 200.000, de los cuales 100.000 solo son públicos, de los cuales solo se aprueban 20.000 y de los cuales no sabemos todavía cuántos han llegado a la economía productiva. Me atrevería a decir que prácticamente nada, por los costes burocráticos que están teniendo acudir a ellos. Claro, este es el problema, que tenemos que estar siempre pendientes de lo que Europa va a hacer con nosotros. Yo siempre pongo un ejemplo. En el 2002 hubo una crisis económica muy fuerte a nivel mundial. Tumbó varios gobiernos. ¿Se acuerdan? El Cariocazo, los .com. Bueno, a España le pilló saneada, tuvo un problema en creación de empleo momentáneo, en crecimiento económico momentáneo y salimos adelante. Por tanto, insisto, solidaridad sí, responsabilidad también. Yo tuve una videoconferencia con mis socios comunitarios el mismo miércoles antes de la sesión de control. Estaba el vicepresidente Dombrovskis, el encargado para las finanzas. Pero, sinceramente, creo que no hay que buscar responsables fuera. Tenemos que ser responsables dentro. Y ya acudiremos todos juntos a reivindicar políticas internacionales que ayuden a salir de la crisis. Pero ahora hagamos los deberes en la compra de material, en el desbloqueo de los fondos vía ICO, que se han anunciado pero que no están funcionando, o en las ayudas a los expedientes de regulación temporal de empleo, que tampoco están funcionando a día de hoy. Carmen del Riego de La Vanguardia. Hola, Carmen. Ayudas a los expedientes de regulación temporal de empleo que tampoco están funcionando a día de hoy. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber que nos dijera en qué le ha engañado el presidente del Gobierno, por un lado,
Y por otro lado, a ver si nos puede aclarar, por lo menos a mí me ha quedado claro, porque es verdad que al principio no le escuchábamos. ¿Usted qué es lo que propone? ¿Que cada comunidad autónoma pueda decidir a qué sectores afecta? ¿Que en cada comunidad autónoma sea distinto el cierre empresarial, el cierre de sectores? ¿O qué es en concreto lo que usted pide para poder apoyar este decreto? Sí. Bueno, es que no voy a repetirlo por tercera vez. Lo que estamos diciendo es que las medidas tan drásticas se tienen que tomar habiéndolas hablado antes, con comunidades autónomas, agentes sociales y la oposición, que es la que las aprueba. Y por tanto, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Pues que se hubiera hecho una videoconferencia operativa el domingo, antes de haber aprobado 2 horas previamente este Real Decreto, para que cada autonomía dijera qué sector productivo debe o no parar. Pongo un ejemplo, las industrias electrointensivas. Esto lo decía el otro día el presidente de la Xunta de Galicia. Si Alcoa cierra las tolvas, no las vuelve a encender. ¿Por qué? Porque el coste que tiene para paralizar a una industria tan pesada como esta, pues probablemente no compense, más por los costes de la electricidad, volver a encender esa compañía. Las industrias que están operando a 3 turnos, ¿cómo van a recuperar horas extras los trabajadores? Las industrias turísticas, ¿cómo se va a pedir que sean vacaciones los meses de Semana Santa cuando son los picos de trabajo? Las industrias, por ejemplo, que tengan que ver con la fabricación y que no se está vendiendo, ¿cómo se compensa los meses en los que no se ha vendido? ¿Es que se van a comprar más zapatos en octubre, 2 veces más zapatos que los que se comprarían en mayo y en octubre? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo importante es la seriedad y la credibilidad en la hora de gestionar la política económica de un país. Y por eso, por tercera vez, insisto, separamos las medidas sanitarias o de emergencia o policiales o militares, llámelas como quieran, en las que se decreta un cierre para evitar contagios. Lo que estamos diciendo es, oiga, infórmese, escuche, oiga a las comunidades autónomas qué es lo que tienen que decir, porque ya hemos visto que ni siquiera en el Gobierno había unidad y desde lo que se aprobó a las 12 y se despachó con las autonomías a las 2, a lo que se publicó en el Real Decreto a las 12, ha habido cambios. Habría que analizar hasta qué punto se puede aprobar algo y luego modificarlo sin un nuevo Consejo de Ministros. Pues lo que quiero decir es seriedad a la hora de estudiar antes de aprobar estas medidas, pero luego, insisto, es quién paga esta medida. Que se decide, después de haber hablado con agentes sociales, después de haber hablado con las autonomías, que se cierra esta y la otra. Insisto, como yo dije el lunes, que muchos presidentes autonómicos planteaban, y el alcalde de Madrid, y que podrían tener sentido en algunas de ellas. Y yo por eso, ante 6 repreguntas de ustedes, dije, pues creo que es mejor pecar por exceso que por defecto, habiéndolo analizado, habiéndolo despachado y tomando las decisiones no de forma abrupta e improvisada. Bien, pero ahora ¿cuál es la consecuencia? ¿Quién paga que esos trabajadores no vayan a su empresa? Pues lo tiene que pagar el Estado. Entonces, insisto, las medidas que se pusieron en marcha en el primer y segundo decreto económico tienen que ser efectivas y tienen que llegar a lo prometido, a los 200.000 millones de euros. Pero ahora, con esta nueva medida, esa liquidez se tiene que intensificar. Las empresas no necesitan crédito, necesitan efectivo. Los empresarios, los autónomos, los emprendedores no quieren avales, necesitan liquidez porque si no van a cerrar. Y por tanto, yo lo que estoy anticipando es lo que ya hemos visto en el 96, lo que ya hemos visto en el año 2011. Si se destruye el tejido productivo de un país con un tejido empresarial tan atomizado, con tanta microempresa, con tanta pyme, con tanta empresa familiar, va a ser muy difícil, siguiendo las palabras de la ministra, salir de la hibernación. Se van a quedar hibernadas, van a quebrar. Por tanto, si sabemos que en España cualquier tipo de flexibilidad que no pase por los costes fijos fiscales por parte del Gobierno bajándose, los costes de unidad de mercado energéticos o burocráticos bajándose, los costes laborales flexibilizándose, si nos quedamos simplemente en que la empresa sobreviva como pueda, esa empresa va a echar el cierre. Y cuando una empresa echa el cierre,
al final o se llega a concurso de acreedores, como la legislación anterior que teníamos, que habría que empezar a analizar si sería positivo para esta pandemia empezar a hablar otra vez de esas medidas, o al final cualquier tipo de reducción pasa por la liquidación. Lo que no queremos es que empresas supuestamente hibernadas acaben liquidadas, porque eso afecta al 70% de los trabajadores en España. Y una cosa más, y aprovecho, Carmen, con permiso. El falso contraste que se está planteando por parte del Gobierno entre el sector público y el sector privado, además de injusto, porque creo que el sector privado está haciendo un gran esfuerzo. Un periódico es un sector privado, un taller es un sector privado. O sea, el privado es el 70% de los trabajadores en España y el sector privado está siendo solidario y es quien más sufre porque no recibe una nómina del erario público, ¿verdad? Bueno, pues ese choque entre público y privado, además de injusto, es tremendamente irresponsable, porque o conduce a una idea ideológica en la que lo que quiebre privado lo nacionalizo, lo expropio, o al final lo que estás haciendo es que el sector público sea el que pague las consecuencias a medio plazo. Si no hay trabajadores privados pagando cotizaciones sociales, no habrá pensiones. Si no hay empresarios pagando impuestos de sociedades e IVA, no habrá sanidad pública. Si no hay actividad de esos trabajadores pagando IRPF y pagando IVA, no habrá posibilidad de una educación pública. Lo público se financia con ingresos fiscales privados. Si nos cargamos lo privado, a medio plazo no habrá rescate europeo posible para sobrevivir en lo público. Y no hay más que ver lo que pasó en Grecia y en Portugal con el rescate. Pensiones bajadas el 40%, prestaciones por desempleo rebajadas el 30% o otro tipo de sueldo de funcionarios rebajados un 20%. Almudena Guerrero, de Televisión Española. Almudena Guerrero, de Televisión Española. ¿Y me escucháis ahora? Sí, hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle dos cosas. La presidenta de Ciudadanos ha pedido a Pedro Sánchez una reunión telemática con los líderes del partido. No sé si usted ha hablado con ella y si se suma a esta petición. Y retomando una pregunta de la compañera, de Carmen del Rico, porque como vamos con un poco de retraso, no sé si le ha contestado, usted ha acusado al Gobierno de mentir a usted y a los presidentes autonómicos. ¿En qué le ha engañado? Gracias. Sí. Bueno, yo siempre intento no desvelar conversaciones privadas, por tanto, lo dejo en lo que he dicho. A mí el lunes pasado se me dijo que no se iba a tomar la decisión de un cierre económico y que sería muy positivo que el Partido Popular no condicionara su apoyo a la prolongación del estado de alarma solicitando un cierre económico. Entonces, si a mí se me dice que no va a haber cierre económico y luego, sin consultárseme, supuestamente soy yo como presidente del Grupo Popular quien tiene que convalidar este decreto, se hace lo contrario a lo que se me dijo la semana pasada, o se me está ocultando información o no se me dijo la verdad la semana pasada. Parece que esto es lo que públicamente ha dicho el Lehendakari. Parece que esto es lo que públicamente ha dicho el presidente de la Xunta. Parece que esto es lo que públicamente ha dicho hoy el presidente de COE y el presidente de ATA. Y por eso, con este tono constructivo, tengo que decir que creo que en una crisis como esta es fundamental que se nos diga la verdad. A nosotros, que somos los que asumimos el coste de aprobar estas medidas, aunque no sean perfectas, aunque sean tardías, pero también a la sociedad española. Al hablar de la sociedad española, creo que se ocultó información antes del 9 de marzo. Lo he dicho ya en sesión parlamentaria y lo he dicho desde el principio. Y esto no es hacer una crítica, esto no es faltar a la lealtad, esto es sencillamente describir la realidad. Desde el 2 de febrero dijo el señor Duque, ministro de Ciencia, que tenían la información de la gravedad de esta pandemia. Desde 3 meses antes ha dicho la Guardia Civil que ya tenían la instrucción de comprar material por la gravedad de la misma. La OMS, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea notificó al gobierno español que tuviera medidas de contención
de grandes movilizaciones personales. Por tanto, si no se nos dio esta información, creo que no estoy diciendo nada grave si digo que se ha ocultado información. O que cuando todavía a los ministros se les pregunta a este respecto, mienten al decir que los expertos habían recomendado mantener las manifestaciones. Creo que habría que hacer una reflexión sobre los supuestos expertos. Nadie conoce a los expertos, igual que nadie hemos conocido a los proveedores de material. ¿Quiénes son los expertos? ¿Los altos funcionarios del Ministerio de Sanidad que hacen ruedas de prensa? A mí me gustaría saber qué criterio de expertos científico y técnico tiene el Gobierno, porque todos estamos a favor de criterios técnicos, científicos y de expertos para tomar decisiones. Pero la decisión la tiene que tomar un político. Y es su responsabilidad después de haber escuchado a todos los expertos técnicos y científicos. Por tanto, a estas alturas de la pandemia, por favor, que no sigan diciendo que toman las decisiones en base a criterios científicos y técnicos, que me imagino que habrá en muchos sentidos distintos y, sobre todo, si no conocemos quiénes son, la responsabilidad es de quien toma las decisiones. En este caso, ha habido información que se ha ocultado y yo lo estoy diciendo, creo que en un tono bastante más constructivo del que nos dedicaban a nosotros y sin pedir nada más que rendición de cuentas, transparencia, eficacia, urgencia y responsabilidad. Cristina Ortega, de Telemadrid. Cristina. Del que nos dedicaban a nosotros. ¿Me oís? Sin pedir nada más que rendición de cuentas, ¿Me oís? eficacia, urgencia. ¿Me oís? Sí. No, lo ha silenciado por fin. ¿Me oís? ¿Hola? Sí. ¿Hola? Sí, te escuchamos, Cristina. Te escuchamos. Es que se hace eco si lo dejo el micrófono encendido. Denuncia usted que el Gobierno le está ocultando información. A mí me gustaría preguntarle concretamente por los datos del material sanitario. Ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid denunció que en los últimos 7 días han recibido 0 gafas, 0 soluciones hidroalcohólicas, 0 buzos, 1 millón de guantes cuando necesitaban 8 millones y así sucesivamente con el material que necesitan los sanitarios. Me gustaría saber si el Gobierno ha respondido a esa denuncia urgente cursada ayer por la Comunidad de Madrid. A día de hoy tiene usted, el principal partido de la oposición, sobre ese material sanitario tan necesario. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Vamos a ver, yo hablé el sábado por la noche con todos los presidentes de comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular. Lo hago siempre antes de que haya una videoconferencia con el presidente del Gobierno. Ellos me adelantaron cuáles son sus reclamaciones, creo que están siendo muy responsables y tremendamente colaboradores con el Gobierno. Uno de ellos, por ejemplo, el presidente de Castilla y León, fue el que pidió aplicar el estado de alarma. Una de ellas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es la que pidió parar la actividad en colegios, o el de la región de Murcia, como ya hemos dicho, es el que pidió medidas adicionales en el control de la expansión de la pandemia de los trabajadores que van a su empresa. Bien, y así puedo decir, la Junta ya ha hablado de lo que dijo junto con el Lehendakari en el día de ayer, o de la Junta de Andalucía también, que está siendo pionera a la hora de acceder a material sanitario. Yo creo que todos comparten, como han hecho público, no estoy revelando ninguna conversación, que el Gobierno está desbordado, que está yendo tarde y que no está teniendo una coordinación efectiva con las comunidades autónomas. En especial en la pregunta que me hace Cristina, y es en el material sanitario. Cuando el Gobierno aprueba el primer decreto de estado de alarma, asume el mando único y dice que va a centralizar las compras de material sanitario en toda España. Tal es así que incluso llega a expropiar remesas de material que ya tenía adquirido autonomías como, por ejemplo, la Junta de Andalucía. Recordarán el famoso almacén de mascarillas en Jaén. Bien, al ver la incapacidad para gestionar por parte del Ministerio de Sanidad, lo intentan reforzar con el Ministerio de Hacienda y al ver que tampoco son capaces de gestionarlo, dicen, sorpresivamente, que solo van a hacer un refuerzo adicional a lo que las comunidades autónomas consigan en los mercados internacionales, haciéndoles perder todos esos días y, sobre todo, no cubriendo su principal demanda. Y es que hay en mercados como en el chino que el proveedor exige inmediatez en el pago y en efectivo, y medios de transporte para recogerlo. Por eso yo hace 10 días pido que aviones militares ayuden a las autonomías o al Gobierno a traer ese material y que los avales de liquidez, yo pedía
un plan de contingencia sanitaria para todas las autonomías, además de devolver 2.500 millones de euros que les deben de impuestos, se usen también para esas compras. Bien, eso no se hace. Y las autonomías salen a comprar material, con todas las trabas de la pérdida de tiempo, del empeoramiento de la pandemia en otros países que compiten por adquirir el material y, sobre todo, de la falta de credibilidad del mercado español en estas gestiones. Por tanto, la crítica de falta de coordinación creo que es sensata y es bueno, de acuerdo a la realidad. En la Comunidad de Madrid yo tengo los datos que, por ejemplo, llevé al Congreso de los Diputados el miércoles pasado. Y es que ese mismo día se habían contagiado miles de médicos y miles de personas en la Comunidad de Madrid y, sin embargo, habían recibido solo, en ese mismo día miércoles, creo que 50.000 mascarillas, que según los expertos en la Comunidad de Madrid no les deben durar ni un solo día. Por tanto, las cifras no las tengo actualizadas, pero en efecto la presidenta de la comunidad autónoma dice que no está llegando el material necesario y que se ha visto muy mermada su capacidad de acceso a los mercados internacionales por la pérdida de tiempo en este bueno, pues, recorrido cronológico que les acabo de hacer. Miriam Muro, de Libertad Digital. Hola, buenas tardes. Lo primero que le quería preguntar es, después de que usted diga que Pedro Sánchez le ha mentido, que el material sanitario no llegue, que los ministros pues también estén protagonizando batallas internas entre el Partido Socialista y Podemos, y aunque usted dice que no es el momento ahora de pedir responsabilidades, me gustaría saber si consideraría una decisión proporcionada cuando acabe esta crisis pedir, por ejemplo, la dimisión del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y luego también me gustaría preguntarle por algo que cree, a ver si cree usted que si hubiera estado usted en la Moncloa, la hubieran pedido ya pues, su dimisión. Muchas gracias. Sí. Bueno, si yo hubiera estado en la Moncloa, tendría ahora mismo cercada la puerta de mi casa y de mi sede y de mi trabajo, pidiéndome responsabilidades personales, lo tengo claro, porque lo hemos vivido en todas las crisis sanitarias, medioambientales y de seguridad que ha tenido este país en periodo democrático. Esto le ha pasado incluso ya a la UCD y nos ha pasado al Partido Popular en las dos etapas en las que hemos gobernado. Ahora el Gobierno cuenta con que hay una prohibición de manifestarse, evidentemente, no se puede salir a la calle. Y creo que además cuenta con algo a lo que he hecho referencia al principio, que no voy a criticar, pero solo quiero describir. Cuenta con unos medios de comunicación que están poniendo el foco en lo positivo, que creo que es muy reconfortante para los que estamos en casa, pero que no está mostrando la cara de las familias y la cara de lo que está pasando en las morgues y tal. Lo estoy simplemente describiendo. No hay entrevistas a las personas afectadas y, por tanto, nos focalizamos en el esfuerzo de superación de una sociedad española, que es fundamental, en los deberes de los niños en casa, en los aplausos a los sanitarios y en las recuperaciones y salidas de alta de los pacientes, lo cual, insisto, es esencial. Pero tengo que decir que este Gobierno está contando con esa responsabilidad y que nuestros gobiernos tuvimos una cobertura tremendamente crítica a lo que estaba pasando en otras pandemias, con unas repercusiones en vidas, en contagios y en repercusiones económicas ínfimamente menores, ¿no? Por tanto, más que nunca, la oposición, por muy leal que sea, tiene que ejercer su labor para pedir responsabilidad. Si el Parlamento está cerrado, si los medios de comunicación muy generosamente están mostrando la cara más positiva que pueden en sus informaciones, sobre todo las televisiones, si los agentes sociales hasta ahora han sido tremendamente respetuosos y yo creo que colaboradores a pesar de que veían algunos tipos de carencia. Bueno, pues el Gobierno tiene plenos poderes, ningún tipo de control y lo único que se le pide, ya que no pedimos responsabilidades, que no les insultamos, que no les pedimos dimisiones, que no nos ponemos chapas en la solapa contra ellos y que no nos manifestamos en sus casas y en sus trabajos, lo mínimo que les podemos pedir es que con esos plenos poderes tengan una máxima eficacia, porque más no podemos hacer.
hemos aprobado todo lo que han traído, hemos aceptado unas formas francamente mejorables en el traslado de la información y en el tratamiento de la oposición cuando aprobábamos algún tipo de medida, y yo creo que lo mínimo es que este gobierno funcione. Ya no pedimos más, solo pedimos que lo que anuncian lo hagan, que lo que presupuestan lo ejecuten y lo que prometen lo lleven a buen término. Y hoy es la primera vez desde el 9 de marzo, es decir, desde hace 20 días, en el que ya le digo, oiga, y si usted quiere que yo le convalide 2 reales decretos, haga las modificaciones que le planteo. En los anteriores sí, ni siquiera lo hice. Dije, bueno, yo proponía 10 puntos de un plan de choque, se han incluido 2 y otros 2 parcialmente. Bueno, aún así lo voto. Y aún así no planteo propuestas de resolución al estado de alarma para dejar claro pues que ya está excedido, ya es un estado de excepción encubierto y por tanto, oiga, siga usted con plenos poderes, pero haga lo que tiene que hacer. Bueno, yo creo que más no se nos puede pedir, sinceramente, y de verdad, no hay tiempo que perder y ya habrá tiempo para pedir responsabilidades. Ahora es tiempo para pedir eficacia, que por desgracia falta hace. Mónica Sequeiro, de la agencia EFE. Hola, ¿me escucháis? Perdón, que es que tengo aquí, las 2 cosas puestas a la vez. Nada, por concretar un poco, entiendo que entonces la oposición de momento es a los 2 últimos decretos, o sea, el del viernes y el del domingo, si no se modifican, ¿no? Entiendo que es así. Y otra cuestión, en el decreto del domingo no me quedó muy claro si el PP es favorable a que sea un poco más flexible para que cada comunidad autónoma pueda decidir qué actividad cesa o a qué actividad no. Y una cuestión puntual, mañana va a pedir el PP en el Senado una reunión de la Comisión de Comunidades Autónomas, pero los socialistas ya han dicho que no puede ser, que en estas circunstancias no está contemplado que se pueda hacer por videoconferencia. ¿Qué alternativa se puede plantear? Gracias. Sí. Bueno, sobre el control parlamentario ya he dicho que es fundamental y que el presidente del Gobierno debería comparecer todas las semanas en el Congreso y en su defecto creo que es un formato muy válido, igual de válido, comparecer en el Senado, y se puede hacer en el marco de la Comisión General de Comunidades Autónomas, aunque sea por medios telemáticos. Yo creo que los presidentes autonómicos piden más transparencia, más anticipación a las medidas a tomar, más sinceridad en lo que se va a aprobar más adelante, pero yo creo que no sería malo también que hubiera más transparencia de cara a la opinión pública. Respecto a lo que estamos solicitando, insisto, por 4ª vez, en la cuestión de control de movimiento de personas que van al trabajo, lo que pedimos es que las comunidades autónomas sean escuchadas en cuanto a qué sectores o qué áreas pueden ser más sensibles a un cierre económico total. Esto es lo mismo que dije el lunes pasado. Además puse un ejemplo en la industria turística, pero puedo poner un ejemplo, como he hecho hoy, en la industria pesada. Es decir, pues, no es lo mismo parar una fábrica de muchos, de una maquinaria que tarda mucho en ponerse en marcha que una industria más liviana en ese tipo de maquinaria. Pero en cuanto a la posible modificación de los reales decretos, yo he dicho varias medidas. Nosotros, pues, yo podría volver a repasar el decálogo que presentamos hace ya 20 días o las medidas que hemos ido también planteando a través de proposiciones no de ley y de iniciativas escritas en el Congreso de los Diputados. Yo ahora decía que creo que hace falta que la liquidez llegue a las empresas y a los autónomos de forma efectiva. No está llegando. ¿Qué ha sido de esos 200.000 millones de euros? Ya me voy a restringir solo en los 100.000 de las administraciones públicas o en los 20.000 que se aprobaron. ¿Por qué no nos informan de a quién ha llegado, de cuánto ha llegado de esas ayudas? Y sobre todo, que se amplíen el plazo y los sujetos beneficiarios de una moratoria fiscal que, en mi opinión, se tiene que bajar impuestos, se tienen que eximir cotizaciones sociales a los autónomos que no ingresen, se les tiene que suprimir la cuota, como ha pedido ATA, de los próximos meses, incluso facilitar el cobro de las prestaciones extraordinarias.
una cosa muy importante que se decía de los ERTEs en la modificación del Real Decreto es que solo se van a poder aplicar hasta el fin del estado de alarma. Pero eso querría decir que al día siguiente sí van a recuperar los ingresos y no va a ser así. Por tanto, se pide un decalaje para que esas medidas a favor de los trabajadores en expediente de regulación temporal de empleo, el Estado las asuma al menos un mes más. Eso contando con que la economía se reactivara. He hablado también de agilizar el pago de prestaciones por desempleo de inmediato. Por ahora hay trabajadores que ya no van a cobrarlas este mes, la reducción que haga su empresa, hasta el 10 de abril. Pero claro, es que hay tal colapso en la burocracia administrativa que lo que ya estoy pidiendo a día de hoy es que al menos sea el 10 de abril, no sea el 10 de mayo. Por tanto, eso es fundamental también. Y luego, eliminar la inseguridad sobre los ERTEs y los ERES. Aquí hay prácticamente un debate ideológico, porque al final depende de un juzgado, de que los despidos se consideren improcedentes y, por tanto, simplemente repercuten el coste del mismo, o que se consideren nulos, como ya parece que el ideólogo de la ministra de Trabajo ha colgado en su blog, recomendando a los jueces que hagan. Por tanto, yo creo que esa inseguridad, un autónomo, un empresario, un emprendedor no puede tenerla. Nosotros lo que queremos es que se conserven los empleos y por eso estoy pidiendo ayudas ilimitadas de las administraciones públicas para conservarlos. Ahora, lo que quiero es que se conserven dentro de una empresa los máximos posibles y no es todos. No vamos a hacer que de repente esa empresa cierre y entonces, por la rigidez que impongamos en los próximos meses, no pueda haber una reducción de plantilla, sino que directamente cierren la persiana y se vayan todos a la calle. Eso es algo que le corresponde al Gobierno plantear. Hay que aclarar una inseguridad jurídica que hoy ha comenzado y además teniendo en cuenta que al final el mensaje, como decían la COE y los autónomos, es pues que cualquier medida de estas lo que hace es prevenir de contratar y lo que queremos es que se contrate a la gente, que los trabajadores tengan empleo y que salgamos de esta crisis económica cuanto antes. Y lo último que decía es que las comunidades autónomas que tienen la competencia de ayudas directas a las empresas puedan hacerlo a aquellas que conserven los empleos y también en las cuestiones de rentas mínimas y de inserción o de pago de suministros o de deudas hipotecarias. Hago una reflexión. Para los comunistas, para Podemos, lo principal es acabar con la propiedad privada y con la seguridad jurídica. Es decir, Podemos quiere que no haya propiedad y que no haya contratos, para entendernos. ¿Bien? Yo puedo entender a los socialistas que dicen, bueno, lo que queremos es que haya más presión fiscal para que luego pueda haber más redistribución. No es nuestra política, pero puede ser una política válida en nuestro sistema jurídico. Bueno, pues eso es lo que Sánchez ha cambiado antes de ayer. La salida que estaba haciendo con una óptica, en nuestra opinión, pues bueno, socialista y a lo mejor con más lentitud en la recuperación, con menor eficacia, se ha convertido en una inseguridad jurídica absoluta para los que contratan, que insisto, no son grandes empresarios, generalmente y mayoritariamente son personas que contratan a una persona más, a 2 personas más o a 5 personas más. Y eso es lo que nosotros pedimos, que se aclaren esos reales decretos, porque si no, vuelvo a repetirlo, nosotros remamos en la misma dirección que el Gobierno para luchar contra la pandemia, pero no nos pueden pedir que rememos en dirección al abismo, a un precipicio económico o a una ineficacia en la resolución sanitaria y de emergencia de esta crisis. Y queda una pregunta. Ah, no, quedan varias todavía. Sí. Queda una pregunta de Mariano Calleja, de ABC. Hola, buenas tardes. Sí. A ver, tenía aquí un par de preguntas rápidas. Esta condición que ha puesto para apoyar los decretos que deben modificarse para tener su apoyo, ¿esto va unido también a una posible nueva prórroga del estado de alarma? Es decir, ese apoyo del PP a una nueva prórroga estará condicionado a modificar los decretos que se han aprobado estos últimos días. Y por otra parte, ¿le parecen proporcionales las medidas intervencionistas que se están aprobando en el estado de alarma o estamos en una especie de estado de excepción encubierto? Gracias. Sí, bueno, el estado de excepción, ya lo dije yo en el Pleno, sí, es un estado de excepción encubierto, pero esto no es adjetivar la situación, es analizarlo desde el punto de vista jurídico, ¿no? El estado de alarma no contempla
la limitación de derechos fundamentales y el derecho de movilidad libre o de reunión o de manifestación o bueno, de salir a la calle, pues evidentemente es un derecho fundamental. Por tanto, estamos ya en un estado de excepción encubierto, pero ya le dije al presidente del Gobierno que no voy a entrar en digresiones jurídicas y que, bueno, pues que nosotros apoyábamos esa prórroga porque pensamos que es lo responsable y que simplemente le pedíamos más información sobre las medidas que se estaban adoptando, cosa que no ha hecho. Para la próxima prórroga del estado de alarma, yo por ahora no tengo conocimiento de que vayan a pedirla. Por tanto, pues no voy a anticiparlo, ¿no? Lo que sí que a la pregunta de si se están tomando medidas que conculcan los derechos privados de las personas, pues evidentemente sí. En el marco de las cuestiones más urgentes o perentorias, nosotros hemos dicho que el estado de alarma lo permite y que lo aceptaríamos. Por ejemplo, si hubiera una requisa de material sanitario, como las ha habido, pues bueno, siempre y cuando se cumplan con los procedimientos y se resarza a la persona intervenida, pues eso lo contempla el estado de alarma. Lo que no contempla el estado de alarma es que el vicepresidente del Gobierno diga en Twitter que toda la propiedad va a quedar supeditada al Estado, porque eso no es así. O que la cuenta oficial de Podemos diga que aprovechando el estado de alarma y la crisis del coronavirus vamos a tumbar algunas reformas económicas que hizo otro partido, porque entonces estarían intentando sacar rédito de un drama nacional para su agenda ideológica, como ya hicieron en la cacerolada contra el jefe del Estado o como ya han hecho colándose en el CNI por la puerta de atrás, pero dicho esto, la responsabilidad es de Sánchez. Cuando la gente dice, oye, qué mal Pablo Iglesias y qué mal lo que dice Torra, no, la responsabilidad es de quien permite hacer eso y lo lleva a un Consejo de Ministros y lo vota y lo publica en el BOE. Por tanto, yo me dirijo solo a Pedro Sánchez, que es el que tiene que evitar que estas cosas pasen, aprovechando esta situación dramática para las cuestiones que acabo de relatar. Muy buenas, señor Casado. Entonces, de todo lo que le hemos escuchado, podemos deducir que no hay ningún tipo de margen para que usted apoye estos decretos. Tendría que hablar con Sánchez, sentarse y modificarlos de arriba abajo. Y la segunda pregunta tiene que ver con esa reflexión que ha hecho sobre los medios de comunicación. Esa reflexión que ha hecho sobre los medios de comunicación, que igual estaban siendo muy positivos en esta crisis. ¿Cómo cree usted que deberían hacerlo los medios de comunicación? Porque hasta donde yo sé sí que se está hablando de esos dramas personales, de las morgues improvisadas, se están dando las cifras sin paños calientes y se están contando, por ejemplo, los sanitarios que fallecen haciendo frente a esta pandemia. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo creen que debería hacerse? Muchas gracias. Sí, gracias. No seré yo quien le diga a un medio de comunicación cómo tiene que hacerlo y además creo que la labor que se está haciendo es encomiable. Y vosotros también lo estáis jugando, que os contagien al cubrir los directos o que nos contagiemos con la relación que podemos tener en las ruedas de prensa, es decir, que los scroll, la información que hay en pantalla continuamente de teléfonos de atención, eso es algo que si no fuera por los medios de comunicación no se podría hacer. David, si repasas lo que he dicho estrictamente, he dicho que estáis teniendo la generosidad y la responsabilidad de fijaros en lo positivo y que eso es algo que al Gobierno, además de reconfortarle como padre y como madres y como ciudadanos que no tienen esa tensión en casa al ver las noticias, también les viene bien. Y lo puedo comparar con otras catástrofes que ha habido en España en la que la tensión informativa fue bueno, pues muy grave sobre las imágenes de la catástrofe en sí, sin filtros, o sobre las entrevistas a los afectados que estaban intentando paliar esas catástrofes medioambientales o sanitarias o de seguridad. Por tanto, yo lo que he dicho es que creo que eso es un punto más a favor de que
esa gran responsabilidad que tiene el Gobierno de mando único, de poderes excepcionales, de Congreso prácticamente cerrado, de medios de comunicación conjurados para ir en positivo, y ahí lo he dejado sin hacer juicio de valor, creo que es algo que debería aprovechar al menos en ser eficaz, en ser transparente y en ser leal bidireccionalmente también con la oposición y con la ciudadanía española. Lo que sí que he dicho como reflexión inicial es que todos, yo el primero, tenemos que también dirigirnos a las familias que han perdido a un ser querido, ya son miles, es una catástrofe incomparable con ninguna otra sanitaria o de atentados que hayamos sufrido, para reconfortarles, porque somos conscientes de que lo están pasando muy mal, de que no están pudiendo ir a despedirse cuando sus familiares queridos están muriéndose, ni tampoco a despedirles en el entierro, ni a velarles en el velatorio. Y eso es un drama terrible, ¿no? Y entonces, lo que yo creo que sí que hay que dirigirnos a ellos también para que sepan que nos acordamos y que además de lo positivo y del esfuerzo de nuestros niños y de los sanitarios y de los repartidores y de los periodistas, estamos con ellos porque sabemos el duelo que están atravesando. Por eso yo proponía que se exteriorice ese duelo. Hoy hemos hecho un minuto de silencio a las 12 de la mañana. Hoy hemos pedido que se decrete luto en algunas autonomías. En Madrid se ha aprobado hoy ese Real Decreto. Muchos ayuntamientos están con la bandera a media asta. Porque es que estamos hablando de más de 6.000 personas que han muerto en apenas 20 días. Y eso son cifras escalofriantes que creo que hay que ponderar en toda su dimensión. Y eso es lo que estoy diciendo. Creo que somos una sociedad madura para darnos cuenta de la dimensión de esta catástrofe. El otro día me decía un técnico de emergencias de la Comunidad de Madrid, entrando en IFEMA, me decía, qué horror, cómo me recuerda esto a cuando aquí en IFEMA tuvimos que establecer otra morgue. Y me decía, pero fueron 192 personas. Y es que ahora cada día vienen solo aquí, pues, ¿cuántas? 200 en Madrid. Por tanto, esa humanidad que tenemos que tener con los sanitarios, con los servicios de emergencia, hay que tenerlo también con las familias, para decir, somos conscientes de la dimensión de esta catástrofe y de la preocupación que tiene la gente. Y por responsabilidad y por dar un toque de positivo a nuestras informaciones o nuestras comunicaciones como políticos, no tenemos que olvidarnos del gran drama nacional en su dimensión, que no tiene parangón con nuestra historia reciente. Javier Casqueiro, del País. ¿Se me escucha? Sí. Ah, perfecto, perfecto. No, era una pregunta, yo creo que se ha explicado suficientemente, pero era una pregunta sobre si no le parece que esta posición de ahora abunda en la estrategia de línea dura que se le ha achacado en algunos momentos de esta crisis, de esta pandemia, y si es una estrategia que ha consensuado, que ha pactado con la dirección del partido, con los varones autonómicos, porque hemos visto posiciones diferentes en estos días. Pero era una pregunta sobre... Gracias, Javier. Bueno, no hay posiciones diferentes, hay días diferentes. Evidentemente yo he revisado, lo hago antes de escribirme un discurso parlamentario, reviso mis intervenciones anteriores. En todas he tendido la mano al Gobierno, en todas le he dicho que tienen el apoyo del Partido Popular, en todas he dicho incluso que ni le exigimos que nos informen antes o nos hayan llamado para pedir el apoyo, pero claro, es que hay veces que se hacen las cosas bien y hay veces que se hacen las cosas mal. Por tanto, no hay línea dura o línea blanda. Hay días en los que hay errores de compra de test, en el que el Partido Popular, como principal partido de la oposición, tiene que salir a decir, oiga, así no, esto es un disparate. Hay días en los que fallan las medidas económicas planteadas y tenemos que decir, oiga, pues usted verá, pero no nos pida que convalidemos algo que pensamos que puede ser suicida para la recuperación económica y para mantener el empleo de los españoles, pero eso no es línea dura o línea blanda. O sea, línea dura es lo que nos hacían a nosotros, salir a nuestras casas a escrachearlas o a insultarnos o a llamarnos asesinos porque se sacrificaba al perro de una persona infectada por ébola. Eso es línea dura. Ahora, que el partido principal de la oposición diga, oiga, tiene mis votos, tiene mi apoyo, ánimo, hágalo urgentemente, sea eficaz, aquí tiene... Oiga, pues yo sinceramente creo que más no podemos hacer. Los presidentes autonómicos les ha pasado lo mismo.
Pues la gente, no, es que ayer han estado muy duros. No, es que ayer ya era la tercera conferencia, las cosas no avanzan, el material no llega y su responsabilidad es con sus vecinos. Por tanto, yo creo que establecer ahora el foco en que si la oposición hace la oposición o demasiada poca oposición estamos haciendo. Yo creo que eso en España lo entiende todo el mundo. Y al final los que votamos el miércoles los reales decretos durísimos fueron el Partido Popular. No fue ni Esquerra, ni fue Bildu, ni fue Junts per Cat. No fueron los de la mesa de partidos, no fueron los de el gobierno, como dijo la de Bildu, los que le hicimos presidente del gobierno. Le dijo estrictamente al presidente del gobierno. Entonces yo creo que más no se nos puede pedir, pero por lo menos decir lo que se puede mejorar, más que nada, porque cualquier error cuesta vidas. Y sea de quien sea, ¿eh? Yo en esto no estoy haciendo responsable a nadie, solo faltaba. Todos estoy convencido que están haciendo todo lo que pueden, pero hay veces que si no se es eficaz, si se equivoca en el proveedor, si se equivocan las medidas o si se rinde a una presión interna del gobierno, pues bueno, por lo menos podré decir, no nos pida unidad si usted no tiene el gobierno unido, o no nos pida lealtad si arremete contra las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Lealtad no es patente de corso. Unidad pedida no es cheque en blanco. Creo que al menos tenemos que pedir que hay cosas que se pueden mejorar. Tengo una pregunta de Carmen Obregón, del Economista, que lo puedes... Sí. Estos días con los empresarios y si le ha llamado el presidente del gobierno para consultarle esta medida. Sí, gracias Carmen. No, Pedro Sánchez no me ha llamado para consultar esta medida y he hablado con muchos empresarios, he hablado con los agentes sociales y de ahí pues mi preocupación por las medidas que se toman. Sí, Marta Gómez Montero. Sí, Marta. ¿No está Marta? Sí está, pero no conecta el micro. Miriam, de Servimedia. Buenas tardes, presidente. ¿Se me escucha? Sí. Hola, ¿me escucháis? Hola. Quería preguntarle, bueno, creo que está primero la compañera. ¿Me escucháis? Hola. Sí, las podéis juntar si queréis. Hola, estoy aquí, ¿me escucháis? Sí. ¿Me escucháis? Sí. Sí. Sí, yo te escucho. Pregunto, buenas tardes, presidente. Lo primero, reconocer que esté respondiendo. Quería... Sí. Vale, reconocer, si me estáis escuchando, que responda a las preguntas que le estamos preguntando en directo, sin filtros. Y le quería preguntar, ¿usted está...? Marta, no te oigo, Marta. Miriam, ¿a ti? Hola, buenas. Sí. Buenas tardes, presidente. Quería preguntarle si usted se ha planteado directamente descolgar el teléfono y llamar al presidente del gobierno, a su gabinete, para pedirle una reunión urgente, ya que no les llaman, y si ahí podría salvarse, si usted cree que podría reconsiderar ese voto contrario a los últimos reales decretos, si cree que hay vía para reconducir la situación y que generar un mayor consenso entre oposición, autonomías y el mando único. Y también, si en esas conversaciones que ha tenido con empresarios, comparte esa valoración que hace la COE, diciendo que es muy peligroso parar la actividad si no hay un plan posterior por la asfixia que podría generar en la economía. Si usted suscribe esas palabras. Muchas gracias. Sí, gracias. Marta, ahora juntamos las preguntas, ¿no? Ya no se oye. Bueno. Vamos a ver. Gracias, Miriam. En cuanto a la comunicación con el Gobierno, bueno, yo lo que puedo decir es que cuando me han llamado en estos 20 días ya, que han sido 2 veces, pues he estado encantado no solo de atender, sino de seguir la línea que se nos ha pedido.
Y bueno, pues en ese caso, tanto yo mismo con él o mi equipo con los correspondientes ministros estamos a disposición. Nosotros no hemos dicho que vayamos a hacer un voto, hemos dicho que no vamos a votar a favor de estos decretos si no se modifican. Dicho de otra forma, en 15 días este Gobierno tiene la posibilidad de modificarlos para ver si nuestro voto es contrario, es abstención, o si hay unas modificaciones que consideremos que pueden reconducirlo al apoyo. Pero creo que eso es evidente. O sea, si pasado mañana nos plantean un Real Decreto que nacionaliza los sectores productivos en España por lealtad, ¿vamos a apoyarlo a favor? O si pasado mañana hay un decreto que dice que se acaba con algunas medidas que consideramos que son esenciales en la sanidad para acabar con la pandemia, ¿lo votamos a favor? Yo creo que todo el mundo puede entender que nosotros tenemos que analizar las propuestas y hacer lo que pensamos que es más positivo para todos los españoles. Muy bien. Ya está. Pues muchas gracias a todos. Me dicen que terminamos ya y si hay alguna duda más, pues haremos una rueda de prensa no a mucho tardar. Gracias a todos.